Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos una vez más, ¿verdad? A la casa de Dios, primeramente, ¿verdad? Dándole la gloria y toda la honra y la potestad y la autoridad a nuestro Cristo de la gloria, que nos ha permitido un día más estar aquí trayendo este estudio, y a ustedes los que se están conectando en obediencia y en amor, ¿verdad? En armonía, querer estar aquí para seguir edificándonos cada día con estos estudios y estas clases, más en estos tiempos que estamos, ¿verdad? De la pandemia, que no podemos estar unidos, pero el Cristo es uno y el Espíritu es uno, donde nos tiene a todos juntos. Estamos hoy en el en el estudio 25, el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, uno de los profetas menores, y de verdad le doy la gracia a Dios primeramente, a mi pastor y a Manayane, su asistente, por verle en bien de que yo estuviera una vez más aquí, ¿verdad? Trayéndole este estudio, el Espíritu, y dejándome usar a mí, que yo sea el vaso que Él quiera, pues poner y usar como Él quiera. Vamos a empezar ahora y damos una oración, ¿verdad? Para poder comenzar este estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra, Padre. En el nombre de Jesús vengo ante tu presencia. Jehová Dios, Jehová Jireh, Jehová Shalom y Jehová Nisi. Venimos ante ti, Dios mío, reconociendo que tú eres el Dios soberano, que en el medio de los tiempos tú eres el Dios que no cambia, Dios mío. Padre, presentándote en estos momentos, Dios de la gloria, este estudio, Padre, que tú vas a traer a través de tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que todo, como el pueblo, tanto como yo, seamos edificados en tu palabra, palabra que hace falta tanto en estos días, Dios mío. Toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, danos el entendimiento, Padre, para recibir lo que tú quieres, Dios mío, traer en esta noche. Dios mío, te presento todo, te presento mis hermanos que están conectados, te presento, Dios mío, cualquier petición que ellos tengan, Dios, durante el estudio, Dios mío, escucha, Dios mío, sus clamores, Dios de la gloria, y que sea una noche, Dios mío, de milagros, Padre, que solamente tú eres el que tienes el poder y la potestad de los milagros y de los prodigios, y lo creemos todo y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Empezamos los que tienen el expositor con el estudio número 25. Los que no tengan el expositor y están usando la Biblia, vamos a estar en unos cuantos capítulos. Vamos a empezar, ¿verdad? Con Zacarías 3:9, 4:7, 9:9, 11:12 y 13, 12:10 y 13:6 y 7. Y leemos la gloria del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Porque he aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel eres reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pasarán por mi salario, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como si llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. 13:6. Y le preguntarán, ¿qué haréis
son estas de tus manos? ¿Qué heridas? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amén. ¿Verdad? Esto, como estamos hablando de Zacarías. Zacarías, pues como la hermana Jani nos estaba explicando ya desde la semana pasada, Zacarías está viendo, ¿verdad?, una serie de visiones que el Señor, pues, se las está mostrando. Esta del estudio 25 se titula Una visión del ministerio de Cristo. Estas profecías de Zacarías tienen dobles referencias. Se hablaban tanto para el presente como el futuro en esos tiempos, ya que Zacarías, estas profecías estuvieron más o menos como 500 años antes del Nuevo Testamento, porque ya ustedes saben que una vez que termina Zacarías y Malaquías, pues ahí se hacen los 400 años de silencio donde Dios no habló más al pueblo judío. ¿Por qué? Porque por todas estas advertencias que le venía trayendo de todos estos profetas, que el Señor le venía hablando, como el pueblo se venía acostumbrando a las cosas paganas, como el pueblo se iba desalojando, cediéndose, saliéndose de las brechas del Señor donde estaban, y dejaron de ver, ¿verdad?, su meta, para empezar a dividirse y a irse por senderos opuestos al del Cristo de la gloria. Y aquí pues el Señor, una vez que viene tronando y viene con Ageo, también donde Ageo también viene a estimular el pueblo, porque el pueblo había cesado en hacer la obra del templo que se le había dicho. Entonces cuando viene Ageo y los estimula, donde ellos pues después vienen a recobrar ánimos para empezar a hacer otra vez el tabernáculo, el templo. Y aquí vemos que fue Zorobabel el que se levantó para animarlo, para decirle que ellos, pues, vamos a empezar esto, porque habían parado de ver las cosas del templo, porque más se estaban edificando donde en sus casas, haciendo lo suyo, pero lo del Señor lo tenían abandonado. Eso nos pasa como en estos tiempos, en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, que este templo es la morada, es el templo, es el tabernáculo del Señor, del Espíritu Santo. Y a veces que nos mantenemos y buscamos cómo vernos mejor, vernos bonitos, si vamos a ver, pero cuando vamos a nuestra vida espiritual, el templo espiritual dentro de nosotros se nos está derrumbando, mientras que el cuerpo acá estamos llevándolo cada día más a la perfección, queremos hacer todo, pero hay un descuido espiritual, como el descuido espiritual que se encontraba aquí en el pueblo de Israel, y el Señor venía tronando, el Señor los venía llamando, el Señor los venía tratando para que ellos se volvieran otra vez a sus raíces. Entonces entramos en Zacarías, donde entramos en el versículo el 3, en el número 9, que dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, donde él estaba viendo la visión, ¿verdad?, con el sacerdote Josué. Entonces el Señor le dice que había puesto esa piedra delante de Josué. Esta piedra tipificaba a Cristo, porque Cristo es la piedra angular, la que desecharon los edificadores. Entonces esta piedra es Cristo. Se está hablando de Cristo, que está frente a ¿quién? Al sacerdote, porque cuando el sacerdote iba a orar por el pueblo y todo, pues se iba a presentar ¿con quién? Con Jehová en el tabernáculo. Pero aquí ahora él está hablando que va a tomar esta rienda ahora, porque estamos hablando hacia un futuro de ellos. Estamos hablando de casi 500 años más adelante, lo que Zacarías está hablando todo esto aquí, que vino a cumplirse la mayoría de estas cosas. Entonces es Cristo la piedra que estaba frente parado a Josué en la visión. Sobre esta única piedra, él es único, no hay otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro que no sea mi Cristo de la gloria. Él es, porque por él y para él es todo. Entonces esta piedra tiene 7 ojos.
Estamos hablando, cuando hablamos de 7 ojos, ¿verdad? Que estamos tipificando que esto es Cristo. Estamos hablando de los espíritus, son como espíritus del Señor. Estos espíritus, la Biblia los habla, si buscamos a Isaías 11:2, se hace una mención ahí de qué son estos espíritus. Entonces se habla de que se le ha dado a él, te están mencionando a Cristo, que los 7 espíritus. Si alguien lo quiere buscar, en Isaías 11:2, y dice: Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Estos son los 7 espíritus. Y ustedes saben que el número 7 es que es el número perfecto, es el spiritual perfection, ¿verdad? Hablando en términos espirituales. También en Apocalipsis 5:6 dice, hablando sobre esto de los ojos, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Que debe ser un conocimiento que Cristo iba a tener para ver y observar y poder regir la tierra, que es lo que él tenía. Porque hablando en todo esto, estamos hablando de Cristo. Entonces se dice después: he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dice: he aquí yo grabaré su escultura. Buscando, ¿verdad?, lo que grabaré, en el griego también dice que puede ser pulir o puede ser tallar. Está que el mismo Padre es el que iba a tallar esta piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. Cuando algo se talla, cuando usted talla algo, cuando usted pule algo, es porque está dejando que unas huellas, porque lo que usted hizo ahí se va a ver. ¿Por qué? Cristo es el único que hizo, ¿verdad?, el sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo hizo esto que a voluntad del Padre, porque Él dijo, ¿verdad?, que no sea mí, pero que sea que tu voluntad. Si es de tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero el Padre, pues no, continuó con los planes que ya Él tenía. Al Él hablar de que Él grabar, pulir o tallar esa roca, fue porque Él fue el que permitió a que Cristo llegara hasta la cruz del Calvario, donde todo azote que Él recibió, donde todo cantazo, donde todo le clavaron sus manos en sus pies, a eso era propósito del Padre, puliendo y tallando esta piedra para que hubieran huellas de que fue verdaderamente el Cristo de la gloria el que vino a hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aleluya. Esto es tremendo, perdóneme, que es que tengo tanta información que no sé ni por dónde seguirlo. Entonces dice: y Jehová de los ejércitos quitará el pecado de la tierra, que en un día. Pues en ese mismo día, donde llevan a Cristo, ¿verdad?, hacia la cruz del Calvario, donde están moliendo su cuerpo, donde le están dando tantos cantazos y huellas del maltrato que llegó hasta allá. En ese momento, cuando Cristo, ¿verdad?, muere, esto tengo aquí también donde dice en Isaías 53:13, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Orando, que pidiendo el perdón de pecado. Donde el Señor en ese día, donde Cristo lleva a la cruz del Calvario los pecados de la humanidad, los pecados del hombre, los que de verdad lo estaban crucificando, y Él estaba intercediendo por ellos, llevando los pecados, que ese día se llevó los pecados para presentárselos a quién, al Padre, en un día. Aleluya, Dios es bueno. Y ahora seguimos, ¿verdad?, al Zacarías 4,
7. Los que tienen el expositor. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y sacará la piedra, la primera piedra, con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Sí, porque como verdad estábamos hablando al principio, Zorobabel fue el que cuando Ageo vino y Ageo estaba hablando sobre esto del templo y los amonestó, Zorobabel pues se levanta en el espíritu, porque el Señor es el que hace, el que da el querer como el hacer, para que verdad se levantaran para continuar la obra que tenían que en pausa. Entonces, cuando Zorobabel se levanta, que él es el que pone los primeros cimientos, se está hablando, ¿verdad?, de que según él la puso ese primer cimiento y él lo empezó, él lo iba a terminar. Entonces, ¿quién iba a ser? ¿Quién era el gran monte? No iba a haber obstáculo, no iba a haber ese monte, porque ya el Señor había dicho que se iba a hacer, porque había una decadencia espiritual, había una decadencia de dinero, había todas estas cosas, pero cuando Zorobabel se levanta y empieza a hacer esto para mover lo de hacer el templo, entonces el Señor abre las bendiciones y empieza a fluir las bendiciones del Señor a través del Espíritu Santo, usando a este hombre Zorobabel para que empiecen a edificar este templo. Entonces sí van a clamar con gracia, gracias a ella, gracias a Dios, gracias al Espíritu, ¿verdad? Y a este hombre que en esos momentos fue que obediente a la palabra del Señor. Entonces también habla porque de Cristo, hablando de que él iba a llegar pecado un día. También habla en Primera de Pedro 3:18, no quería volver atrás, pero también es algo bueno que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya. Entonces, aparentemente es imposible. Entonces, hablando del número 4:7 de Zorobabel, que también cuando dice quién eres tu monte, hablando como si fuera una tarea imposible, pero una vez que Dios está en el asunto, lo imposible es posible para el hombre cuando Dios está dirigiendo al hombre. Entonces le dio la capacitación a Zorobabel en el espíritu, que es una expresión de gracia, con el digno remanente. Aleluya. Entonces vamos ahora al 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? De asna. Esta profecía que estaba aquí, Zacarías hablando, se cumple en el tiempo de Cristo. Se cumple, y eso está en Mateo 21, del 9 al 11, donde habla que Cristo, como Cristo siendo el rey, entra ahí. Pero vamos un poquito más adelante, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces, hija de Jerusalén. Aunque Sión lo comparan que es Jerusalén, pero en estos tiempos, cuando estaban los profetas, en este tiempo Jerusalén quedaba un poco más arriba y Sión era el valle que estaba más abajo, a la falda de Jerusalén. Por eso se está diciendo a los dos. Te dice: alégrate, hija de Sión, y también que da júbilo, que hija de Jerusalén. Le está hablando a los dos valles, a las dos ciudades que había en esos tiempos. ¿Por qué? Porque tu Salvador y tu Redentor va a llegar. Entonces, he aquí tu rey vendrá a ti. Estamos hablando de la profecía que se cumple en Mateo, cuando Cristo, ¿verdad? Esto fue cuando Jesús, esto fue antes, cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un pollino, que era hijo de una asna, donde ellos pues lo aplaudieron y le decían, ¿verdad? Abba Padre, Hosana, a él sea la gloria.
antes de él verse, déjame ver cómo lo tengo aquí, espérate. Antes de un pollino. Y al ir montado sobre un asno, él manifestaba públicamente su humildad. Ir montado en un asno. Porque ninguno de los reyes de esa época, de la época de Zacarías, de la época de Jesús, ni de esta época, ningún rey quiere entrar ¿a dónde? A un reinado, a ser coronado montado en un asno. Eso muestra que la humildad de nuestro Cristo. Eso muestra que el espíritu de altivez en nosotros no puede estar si nosotros estamos reflejando a Cristo. El espíritu de orgullo no puede estar en nosotros si nosotros estamos de eso con Cristo. Somos su imitación, somos imagen suya. Nosotros tenemos que vernos en este espejo, ¿verdad? Porque por el orgullo de Satanás, era mucho más alto y estaba en el cielo y lo sacaron. Por el orgullo, por la avaricia. Entonces, que aquí demuestra cómo es Cristo, cómo Él, pudiendo mandar a pedir los más carruajes más grandes que habían ahí en esos momentos, pide que un pollino, un animal humilde es este. Y sigo para aquí. Son literalmente una fortaleza. Tengo unas cositas aquí que encontré de Sion, que Sion, comparando a Sion, que ahora es Jerusalén, toda esa área, comparándolo con qué, con la espiritualidad. Encontré esto interesante, ¿verdad? Y se los quería compartir con ustedes. Cuando dicen aquí, ¿verdad? Los tesoros del territorio, pues, de Sion, dice, ya le dije dónde quedaba. Entonces dice, la Sion literal era una fortaleza fuerte. La Sion espiritual es inmovible. La Sion literal llegó a ser el asiento del trono de David. La Sion espiritual es el lugar del trono mesiánico. La Sion literal llegó a ser el lugar de nacimiento de los hijos de David. La Sion espiritual es el lugar de nacimiento del elegido de Dios. La Sion literal fue el lugar donde David recibió la promesa de una casa y un trono eterno. La Sion espiritual es el lugar donde se establece el pacto eterno. Amén. Ya, Dios sea la gloria, ¿verdad? Entonces ya terminar con esto. Con la Sion espiritual llegó a ser la personificación eterna de la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces seguimos con el número 11, Zacarías 11, 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí es donde Zacarías, ¿verdad? Él está viendo donde en la visión y todo, donde el Señor le dice que él va a ser pastor y que apacentara ¿qué? Las ovejas. Entonces las ovejas que ya estaban destinadas a ir al matadero, es lo que él le está hablando el Señor con esto. Cuando él coge la posición de pastor, pero después él se cansa y él dice, pero ¿cómo va a ser? Esta gente no se endereza, mira cómo son, y él dice que él se quiere quitar del pastorado, que él no quiere hacer esto. Pero después, antes de él de salirse completo, él le dice a ellos, ¿verdad?, que le paguen su salario. Él dice, pues, y el pueblo lo que viene y hace es que él viene y le trae 30 monedas de plata. Y a la misma vez, él más abajo dice, donde uno sigue estudiando por ahí, donde él dice, mejor hubiera haber preferido que no me las dieran. ¿Por qué? Porque 30 monedas de plata era un precio que se pagaba cuando los esclavos estaban trabajando en el farm, y un buey, lo corneaba y lo dejaban, como uno dice acá, esto estaba inmovilizado para continuar haciendo ese trabajo. Pues ese dueño lo que hacía, que le daba 30 monedas de plata y lo despedía, le decía, ok, vete con lo tuyo, allá con tu suerte. Y no lo quería más trabajando con ellos, porque para ellos ese esclavo ya no servía y era ya inmundo. Para él lo consideraban inmundo, perdonen.
Entonces, este intervalo enfoca la atención sobre el duro juicio que caerá sobre la nación de Judá. Zacarías toma el lugar del pastor de Israel. Como un buen pastor, pero cansado y hastiado de la rebeldía del pueblo, abandona el oficio y se le destina un salario de 30 piezas. Entonces, ¿por qué 30 piezas? Porque era lo más bajo, lo menos que se le podía pagar a una persona, y después despedirlo, y era para el judío, después era más inmundo, eso era de lo más bajo, dar 30 monedas y se las tiran así. Si vemos en el tiempo, esto simboliza, porque también esto está simbolizando al futuro, ¿verdad? Cuando iba a ser el Nuevo Testamento, porque todo esto está relacionado con Cristo. Cuando Judas va y traiciona a Cristo, ¿cuánto Judas le pagaron a Judas por Cristo? 30 monedas de plata. 30 monedas. Queriendo decir que él vendió algo que no tenía valor de tan grande. Él lo había visto, él había caminado con él había visto los prodigios, los milagros de Cristo, él había visto las sanidades, él había visto cómo echaba fuera los demonios, él tenía todo y lo vende por lo más bajo, el precio más bajo para ellos que se podía hacer. Donde cuando, por eso de pie se ve, cuando dice aquí, vamos a buscar más adelantito el 13, y me dijo Jehová, échalas en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché a la casa de Jehová del tesoro. Otras versiones dice, y cogí las 30 piezas y las tiré. Una de las cosas que dice que cuando Judas va y le dan el dinero y después le cae esa culpabilidad a él regresa donde esos sacerdotes y él va y le regresa las 30 monedas y se las tiró, queriendo decir, ¿verdad? Esto no sirve, esto no es nada, porque en ese fue el precio que él vendió al Cristo de la gloria. Eso se encuentra en Éxodo, déjame ver dónde lo puse por aquí, ya se me fue, pero está, si lo consigo más al final se lo doy, que eso está en Éxodo de las 30 monedas, para que ustedes pues también lo lean y puedan, ¿verdad?, llevarla a cabo y ver esta historia, porque todo lo que se habla en los profetas, todo por ahí para abajo tiene que ver y todo tiene un cumplimiento casi 500, 600 años después, cuando Cristo entra a la escena en el Nuevo Testamento, que el próximo que sale hablando es Juan el Bautista. Después de Malaquías no hay más nada. No es que la nación judía dejó de existir, porque sí existió, pero quedó bajo eso del Señor, porque ya el Señor se había cansado de lidiar con ellos. Y después de Malaquías, de esa última advertencia, donde ellos salen tan altaneros y todo lo que el Señor le habla a ellos, en qué te he ofendido, en qué te he fallado, en qué te he robado, ahí es donde el Señor, ¿sabe qué?, dejó de bregar con ellos. Pasaron mucho, porque si ustedes tienen que ver durante esos 400 años que el Señor guarda silencio, ellos tuvieron guerra, Antíoco Epifanes, esto profanó el templo de los judíos con una puerca que la pusieron allá en el altar. Pasaron tantas cosas, fueron perseguidos, fueron abusados y matados por este hombre. Ellos tuvieron una calamidad completa. ¿Por qué? Porque el Señor también se cansa. El Señor se cansa. Lo que pasa es que a veces estamos muy diciendo que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Esa es la única parte que queremos conocer de Dios. Esa es la única parte que queremos, que Él es misericordia, que Él es tardo para ira, grande en misericordia. Eso es bueno recitarlo y es bueno creerlo, porque es verdad, la Biblia lo dice y es la verdad. Pero también dice que se cansa Dios de lidiar con el hombre. Y aquí vemos en esto de estos profetas, ya con la última clase, van a ver que ya Dios se cansó. Y ese es el peligro que podemos estar corriendo todos, que Dios se puede cansar y puede apartar su misericordia de nosotros, porque Dios no viene y nos da un castigo, pero Dios permite que el acusador de las almas venga y nos toque.
porque no permitió Dios que tocara a Job, y era Job hombre justo, porque eso es lo que el enemigo está constantemente quejándose de nosotros ante el Padre. ¿Para qué? Para que Dios le dé el permiso para que Él venga y nos toque. Pero mientras estamos cubiertos con esa misericordia de Dios, que es de la que estamos hablando, hermanos, tenemos que tener eso en serio y en verdad. Tenerlo que practicarlo, que creerlo, practicarlo y hablarlo. Y no dejarnos ir con qué, con esta pandemia que nos está llevando a todos. Y no es solamente aquí, esto está generalizado completo. Generalizado, ¿cómo es? Templos grandes que ya están cerrando, templos grandísimos que la gente ya no quiere llegar. Esto es un ataque satánico, hermano. Esto de esta pandemia a la misma vez es un ataque al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Porque el enemigo los que tiene ya los tiene, pero los que estamos todavía peleando, los que estamos arreguindados, los que estamos tratando de seguir peleando esta batalla, nos está dando y nos está dando fuerte. Y por eso tenemos que estar con nuestra mira enfocada. No saquemos nuestra mira enfocada del Cristo de la gloria, porque tenemos que reguindarnos de ahí como nunca, nunca antes. Aleluya, bendito sea. Permiso. Entonces seguimos con el otro versículo, el otro capítulo. Y vamos a entrar al 12:10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Buscando referencias, ¿verdad? Ahí donde estamos hablando del espíritu de gracia, espíritu de oración, y que Dios derramará sobre la casa de David, los moradores. Se está aludiendo, que se puede aludir a Joel 2:28, cuando habla que, ¿verdad?, que será repartido el espíritu sobre toda carne, y que los jóvenes pues verán visiones, los ancianos. Se está aludiendo sobre eso. También se está aludiendo a Ezequiel 39:29, donde dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. En otras palabras, donde el Señor ya no está más airado, pero el Señor está buscando derramar su espíritu. ¿Para qué? Para traer un espíritu, un avivamiento, donde el pueblo reconozca quién es Jehová de los ejércitos, donde sepamos que si no fuese por Él no estuviéramos ni vivos, no estuviéramos ni respirando. ¿Y traer para qué? Para un acercamiento, para esa relación y ese acercamiento de Dios y hombre, que Jehová todo el tiempo estuvo aquí hablando y llevando a su pueblo, a los escogidos, donde siempre ha habido un remanente fiel. Y por ese remanente fiel, ¿verdad?, es que el Señor sigue tratando y peleando con esta humanidad aquí que tenemos. Entonces, donde dice en mi espíritu de gracia, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Por qué? Porque están hablando de la cruz del Calvario, donde traspasan a Cristo, donde lo crucificaron, donde lo mataron. En otras palabras, porque de verdad Cristo entregó su espíritu. Pero se dice, ¿verdad?, que pues que lo llevaron hasta la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Él dice: y mirarán a mí. Entonces en Apocalipsis 1:7, porque estas son referencias, ¿verdad?, y también referencia para el bien en el futuro. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Donde van a reconocer, y más también, ¿verdad?, la nación judía, donde va a reconocer que a ese que despreciaron, que a ese que lamentaron, perdón, que traspasaron, que lo mataron, que lo llevaron a la cruz, que no creyeron en él, ese sí era el Mesías. Y ese va a ser el momento de lamentaciones,
porque ya es tarde, lo habían desechado. ¿Y qué dice? Y va a haber lamento, lo van a llorar como que, como un unigénito, como un primero, como ese hijo, cuando una madre no puede tener hijo y tiene ese primer hijo. Eso es un amor tremendo, las que son madres, sabe que ese primer hijo, eso es un amor de otro lugar, pero a la misma vez va a ser el dolor más grande de tú perder a ese hijo, o de perder el primogénito, porque el primogénito para el judío, aunque eso hasta hace unos cuantos años atrás se practicó en Puerto Rico, porque cuando yo me criaba en Puerto Rico con mi abuela se practicaba eso. El primogénito era el que iba a ser el sucesor de ese padre, era el que iba a tener que llevar las riendas de esa casa. Por eso cuando el pueblo judío estaba muy, muy apegado a ese primogénito, porque él era el que iba a seguir con toda la rienda del padre. Él era el que iba a ser el que iba a mantener la familia. Él iba a ser el sacerdote espiritual de esa casa. Y los reinos, pues ellos iban a llevar ese legado. Por eso vemos un ejemplo que cuando el faraón, cuando el Señor a través de Moisés le manda todas estas plagas, ellos con sus magos que las estaban mimiqueando, las estaban haciendo lo mismo para aquí y para allá, hasta que le tocó el primogénito. Cuando le tocó el primogénito, ahí fue donde el faraón se derrumbó, ahí fue su debilidad y ahí fue donde se aprovechó que el pueblo de Israel pudo salir de donde, de Egipto, porque el primogénito era muy de eso. Y yo me acuerdo cuando yo me criaba en la casa de mi abuela, usualmente los hermanos de mi mamá, ellos miraban mucho al mayor. Y tenía unas tías por parte de mi papá que el mayor era el que les daba las instrucciones y ellas lo tenían que hacer. Y ellas se le iban en contra. Y a veces yo decía, pero tía, pero eso es tu hermano, porque tú estás haciendo eso. Ya usted sabe, una acá ya con la mente rebelde. Y mi tía me decía, no, él es el mayor ahora de la familia y a él hay que obedecerlo. Pero ya usted sabe, como siguieron pasando los tiempos, siguen pasando las décadas, siguen pasando las generaciones, todas esas cosas se van perdiendo. Porque ahora en estos días, que el grande le diga algo al pequeño en la casa, ya el pequeño sale y le brinca encima. Así estamos ya en estos días. ¿Por qué? Porque ya todos los estatutos, ya todo lo que se había establecido, ya todo se está perdiendo. Y vamos en una generación, mis hermanos, que la generación que viene, mi Cristo, yo espero ya estar allá arriba con él, porque cada día las generaciones van de mal en peor, los morales, todo ya se está perdiendo, la moral, el respeto. Usted no diga lo que sea, puede, la lista es larga, porque primeramente le faltan el respeto al Señor. Y una vez que no hay un amor para las cosas de Dios, no hay un amor de seguir a Cristo, no hay un amor, no hay una obediencia a esa deidad tan alta, ¿verdad? Si no la hay a Cristo, no la va a ver por ahí para abajo donde nadie. Entonces vamos a seguir con la otra parte, que es el 13:16. Entonces habrá un llorar. El 13:16 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo no encuentro los apuntes. Entonces, esta profecía también era para la purificación nacional de Israel, que era donde se entra en el número 13, y las otras profecías, perdonen, aunque las seguí, no le dije de lo que era la profecía que se encontraba, ¿verdad?, en Apocalipsis, que era la confesión nacional de Israel, que era la de Apocalipsis 1:7, donde estábamos hablando que lo traspasarán. Eso iba a ser, pues, que una confesión nacional de Israel, a través del lamento, a través del llanto, donde ellos van a aceptar que era Cristo el verdadero Mesías. Entonces, déjame ver cuál era la otra profecía, ya que se las iba llevando.
Entonces la de Zacarías 9:9 era la llegada del Mesías. Perdonen que voy un poquito atrás porque como voy así rapidito y se me olvidó leer qué profecía era esa. Entonces, cuando entramos en el capítulo 13, del 1 al 6, y todo, pues ahí se está hablando de qué, de una purificación nacional. Este es el Mesías que fue presentado en forma dramática y abrupta. Voy a coger los dos juntos, el 6 y el 7, porque verdad van juntos. Primero también, en el número 1, de verdad que no entiendo. Perdóneme, aquí yo le voy a decir a Manayane la semana que viene que ella abunde en el 13:6, porque ahí me quedé. El número 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. E iré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y hará volver mi mano contra los pequeñitos. Esto también pues fue una profecía, ¿verdad?, del futuro, donde el Señor aquí, donde se está hablando, es Dios Padre, donde dice en contra del pastor. ¿Quién es el pastor de los pastores? Estaba hablando de Cristo, ¿verdad? Y dice que se levantarán, que levantarán espada, que se levantarán en guerra, que se levantarán, que no van a creer en el Cristo. Está hablando de la divinidad de Él, que es el pastor de los pastores. Pero entonces después le dice: y contra el hombre, compañero mío. Hablando de quién? También de la humanidad de Cristo. Entonces la profecía de la purificación nacional de Israel se ilustra mediante la exterminación de la idolatría y de la falsa profecía, que eso es en parte lo que está hablando en el número 13, pero es desde el 1 hasta el 6 para que ustedes puedan entenderlo. En esto, cuando son así que brincan los versículos y los libros, es bueno leerlos desde el número 1 para que ustedes puedan entender qué era el panorama, lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Hay que leer el texto y el contexto para que usted entienda, porque a veces si vamos solamente así a uno, pues no entendemos mucho. Entonces, ¿cómo se estaba hablando? Quería ver una purificación aquí de Israel, pero en esta purificación también se incluía donde el Señor estaba levantando un ay para esos profetas que hablan y dicen que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? También lo habla en Deuteronomio 18, 20, 22, que el profeta que tuviere la persecución de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he dado nada para hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces Jeremías 14 y 15, hablando también de los falsos profetas, que dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, y los envié y les mandé y les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño, en su corazón os profetizan. Y el Zacarías, pues estamos en el 3:7, donde dice aquí el Padre hablando al pastor, la deidad divina de Cristo, y en su humanidad el hombre, el compañero mío. En Mateo 26:31, diciendo: entonces Jesús les dijo, esto estaba pasando cuando fue la última cena, eso fue la Pascua, cuando estaba Jesús, ¿verdad?, tomando la cena con sus discípulos, cuando ya Judas ya se había ido, cuando él está dejándole saber a ellos, en otras palabras, que a él, ¿verdad?, lo iban a coger, y que ellos se iban a ¿qué? Se iban a disparcir, porque si agarran al pastor de las ovejas ¿qué? Se disparten. Que eso es lo que está diciendo aquí en la segunda parte. Herirán al pastor y serán ¿qué? Dispersadas las ovejas. Y hará volver mi mano ¿contra qué? Contra los pequeñitos. En Mateo 26:31 es donde se da el cumplimiento a esto aquí que el Señor le estaba enseñando, esta profecía a Zacarías, donde dice: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Esto él le dice a sus discípulos en la noche de la cena de la Pascua. Los discípulos esa noche que se dispersaron, porque cuando vinieron, ¿verdad?, al arresto de Jesús, que Jesús sale, porque salió después que terminaron de comer, él sale afuera y él lo arrestan. ¿Qué fue lo que pasó con todos los discípulos? Se desconcertaron, se perdieron, se fueron en parte a correr. Incluso después Pedro se quedó y él fue el que le tumba la oreja al servidor se me olvidó, pero le tumbó la oreja, que Cristo viene y lo sanó. Pero después de eso, ¿qué impacto eso hizo también con Pedro? Pedro eso lo impactó tanto, que pasó que luego Pedro Pedro lo niega. Y cuando Pedro lo niega, Pedro se acuerda de lo que Cristo le había dicho, que antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Y cuando Pedro está con ellos, que le preguntan a él, tú eres uno de ellos, tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos. ¿Qué él hizo? Él negó a Cristo. Pero todo venía parte de esto, lo que ya Cristo había hablado, lo que ya el Señor en visión, en profecía se le había dicho a quién, a Zacarías. Todo lo que está escrito se cumple. Si está en la Biblia, se va a cumplir. El Viejo Testamento, el Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento. Por eso mucha gente dice que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, y tiene que ver mucho, porque ahí está la historia. Lo que pasó en el Nuevo Testamento es parte, se está complementando y cumpliendo lo que el Señor habló tanto acá en el Antiguo Testamento. Y lo que dice el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis se va a cumplir con la venida de Cristo para venir a buscar sus escogidos. Aunque hay gente que no lo cree porque se creen que Dios está tardando tanto, pero Dios todavía está dándonos el mismo tiempo que le dio al pueblo de Israel. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Y como Dios dio y Dios trabajó y Dios le dio tantas oportunidades al pueblo de Israel, Él quiere ser justo ahora con este pueblo ¿de qué? De la gracia. Porque también tenemos que tener esa misma oportunidad. Porque todo el que se perdió fue porque quiso. Ahora todo el que no quiera aceptar al Cristo de la gloria es porque no quiere. Todo el que no lo quiera seguir no quiere. El Señor está dando tiempo. El Señor nos está dando tiempo. Pero el Señor está llegando a su fin. Como los tiempos que llegó, que hubo un tiempo que ya está en Malaquía. Después de ahí Jehová no habló más nada. En esos tiempos el Señor nos está amonestando, amonestando y amonestando. Pero va a llegar el momento en que va a venir el silencio. ¿Por qué? Porque eso va a ser el rapto de la iglesia. Aleluya. Y por eso pues tenemos que enfatizar, estos estudios no están viniendo en estos tiempos por casualidad. Todo esto fue propósito de Dios. Todo esto fue propósito para que veamos que estamos pasando espiritualmente las cosas que estos mismos gente pasaron. Y si muchos de ellos la pudieron atravesar, entonces nosotros podemos atravesarla. Si el Cristo de la gloria dice, yo estoy contigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, entonces si Él lo dice y su palabra lo dice, Él está conmigo hasta el fin del mundo. Que vamos a flaquear, que eso es verdad. Pero que podemos seguir adelante buscándolo a Él y siendo, ¿verdad? Pues estando en su obediencia, porque más de sacrificio, lo que Dios busca obediencia, y eso es lo que ya se ha perdido en estos días. Y si no tenemos la obediencia al Señor de la gloria, a Él, el que nos cuida, el que nos lleva, el que está con nosotros en todo momento, señores, la Biblia es nuestro manual, que es lo que debemos de estar haciendo. Gracias a los que ya se estaban conectando, ¿verdad? Ya hemos terminado pues el estudio y la clase de hoy. Es una clase, ¿verdad?, bastante profunda, bastante fuerte, porque son desde el pasado, hablando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a cuando Cristo vaya a venir por su iglesia. Le damos saludos, ¿verdad?, los que estaban conectados antes de orar. Pues le damos saludos a Bali Graviel, que envía saludos a la maestra de iglesia. Muchas gracias, ¿verdad? Y saludos a ustedes y muchas bendiciones, y que Dios, ¿verdad?,
conceda y le multipliquen bendiciones y salud, los sacrificios que están haciendo de tomar de su tiempo a usted. Todos los hermanos que están conectados en estos tiempos podrían estar haciendo algo, pero vienen a escuchar palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Misionera también saluda a la maestra de la congregación. Amén. A mi iglesia. Oración por recuperación por Eric Rodríguez en Puerto Rico, que fue sometido a una cirugía. Al final vamos a orar por usted, Eric. Norma Núñez peticiona oración por un por un procedimiento que harán, también la vamos a estar presentando. Y un abrazo a la distancia, pero más unidos que nunca, de nuestro pastor Carlos Quintana y su esposa Débora Santiago. Gracias a todos por haberse conectado. A Dios sea la gloria, todos le damos la gloria a Él. Vamos a orar y vamos para terminar este estudio, y también vamos a presentar estas dos peticiones que nos han llegado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, vengo dándote la gracia, y que seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra, y el Espíritu Santo, que fuiste el maestro de esta noche. Te damos a ti toda la gloria, porque eres tú, Dios mío, el que nos amonestas en los tiempos en los que estamos viviendo. Pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo, Dios mío, el Rey que nos lleva, el que nos protege, el que nos cuida, el que nos suple. Aleluya, porque tu palabra es para siempre, Dios mío. Tu palabra no pasará, Dios mío. Y te damos a ti toda la gloria. Señor, te damos las gracias, ¿verdad? Por Eric Rodríguez de Puerto Rico, que te está comunicando, Dios mío, y está peticionando oración, que en su corazón, Padre Santo, tiene la fe de que solamente tú eres el único al que podemos clamar, Dios mío, para que tu misericordia se expanda, Padre Santo, y que tus milagros y tus prodigios se manifiesten, Dios de la gloria. Padre, mira, Dios mío, a la cirugía que él va a entrar, que tú eres, Dios mío, el cirujano por excelencia, que tú uses a esos doctores, Padre Santo, y que seas tú a través de ellos, Padre mío, usándolos para que de esta cirugía salga bien. Padre, Dios mío, recompensa su fe, y como sea su fe, Dios mío, así será su milagro. Padre, Dios mío, te pedimos que seas tú en todo momento, para que él también se comunique, Dios mío, y nos dé testimonio, Dios mío, de que tú pusiste tu mano. Señor, te presento a Norma Núñez, Dios mío, que peticiona oración por un procedimiento. Señor, tú conoces todas las cosas. Tú eres, Dios mío, el dador de la vida y el autor, Dios mío. Eres el médico por excelencia, Padre Santo. Y tú eres el que pones tu mano, Jehová, Dios de los ejércitos. También te pido, Dios mío, que recompense su fe, que está, Dios mío, comunicándose con nosotros, sabiendo, Padre Santo, y reconociendo que tú eres el único Dios de los milagros y de los prodigios, Jehová, Dios de los ejércitos. Te doy las gracias, Dios mío, te los pongo a ellos dos en tus manos. Tú los conoces, Padre Santo, y te los pongo, Padre, que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Te presento los hermanos, Dios mío, de la iglesia local, Iglesia Cristiana Misionera, todos los que se han conectado, Dios mío. Señor, mira sus peticiones, porque tú conoces, Dios mío, los corazones, lo más profundo de su ser, tú los conoces, Dios mío. Te pido, Dios mío, que seas tú, Padre, bendiciendo y pagándole por la fidelidad y la obediencia, Padre, a estar aquí, Dios mío, en estos cultos, para que tú te manifiestes, Dios mío, a través de tu palabra. Llévale palabra de consuelo, Dios mío, de sanidad, Padre Santo, de consuelo, de paz, Dios mío, de todo, porque solamente tú conoces a cada uno de ellos. Dios mío, te los presento en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, que sea todo para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.